Bien, eh, revisemos esta nueva unidad de la materia, lo que es la unidad 2, el análisis de circuitos en corriente alterna. ¿Ya? En esta unidad lo que vamos a revisar es el análisis senoidal en estado estable de estos circuitos de corriente alterna, la potencia de corriente alterna también en estado estable es algo que vamos a estudiar y vamos a hacer una introducción a los circuitos trifásicos balanceados. Esos son los temas que vamos a revisar en esta unidad. Bien, características de la corriente alterna. Bien, un circuito de corriente alterna consta de una combinación de elementos, resistencias, condensadores y bobinas y un generador que suministra la corriente alterna. ¿Ya? Un alternador es un generador de corriente alterna que se basa en la inducción de una fuerza electromotriz al girar una espira o bobina en el seno de un campo magnético debida a la variación de flujo. Según va girando la espira, varía el número de líneas de campo magnético que la atraviesa. Bien, aquí en esta diapositiva nosotros tenemos un generador de corriente alterna, muy sencillito, ya, pero que nos permite ver en qué consiste esto de la generación del voltaje de corriente alterna, ¿ya? Entonces, una fuerza electromotriz alterna, también conocido como un voltaje AC de corriente alterna, se produce mediante la rotación de una bobina con velocidad angular constante dentro de un campo magnético uniforme entre los polos de un imán. Fíjense lo que tenemos aquí. Aquí está, esto de aquí es una espira, ¿no? Ya, es una espira o bueno, es una bobina de una sola vuelta, ¿no? Una espira, ¿ya? Y se supone que esta espira pues está rotando aquí, está dando vueltas, ¿ya? Está rotando la espira, dando vueltas aquí, así, ¿no? En sentido contrario al de las manecillas del reloj, ¿no? Está dando vueltas. Recuerden que cuando nosotros tenemos movimiento circular, y este aquí es un movimiento circular uniforme con velocidad constante, entonces a omega se dice que es la velocidad angular. Es la velocidad, perdón, es la velocidad angular. Es la velocidad angular, ¿no? Había otra clase de velocidad, la velocidad lineal, que era cuando uno tenía un objeto y se desplaza ese objeto en línea recta, ¿no? Entonces eso es la velocidad lineal que se suele representar con la letra B dentilabial, B pequeña. En este caso estamos hablando de algo que está rotando, entonces le conocemos a esa velocidad como velocidad angular, ¿no? Y se representa generalmente con la letra omega, ¿ok? Entonces la espira de esta máquina está girando a velocidad angular constante, ¿ya? Eh, Al hacer eso, la espira atraviesa estas líneas de fuerza magnética que se crean entre dos polos, un polo norte y un polo sur, ¿no? Las líneas de fuerza magnética se dirigen desde el polo norte hacia el polo sur. Entonces, estas líneas, pues, esta espira, este alambre, atraviesa esas líneas de fuerza magnética. Cuando sucede eso, asoma la ley de inducción de Faraday, lo que se conoce como la ley de inducción de Faraday, que nos dice que cuando un alambre es sometido a un campo magnético cambiante, ya va a aparecer un voltaje entre los terminales de ese alambre, ¿no? Entonces, yo los terminales de este alambre, pues los tengo aquí. Llamémosle este de aquí A y acá está B, ¿no? Entonces, estos son los terminales, pues, del alambre, ¿no? Como ustedes pueden ver, el alambre toma la forma como de una espira, ya, pero tiene un inicio, que es aquí, perdón, en el A, ya, y el otro punto es el B, ¿no? Que viene acá. Ya, entonces es una espira con un inicio y un final, ¿no? A y B. Ok, esos son los terminales de esta espira. Ya, entonces,
cuando yo hago que la espira atraviese, está girando y corte estas líneas de fuerza magnética, yo estoy induciendo un campo magnético variable. Es como que tuviera un campo magnético que cambia en este alambre, ¿ya? Y eso me ocasiona un voltaje entre A y B, ¿ya? Los terminales A y los terminales y el terminal B van a tener un voltaje, ¿ya? En esa espira. Eso se conoce como la ley de inducción de Faraday, ¿ya? El voltaje inducido, el voltaje inducido es igual al cambio del flujo con respecto al tiempo, ¿ya? Ese es el voltaje inducido, ¿ok? Entonces aquí se puede decir que nosotros tenemos un campo magnético, o sea, un flujo magnético, ¿ya? Y cuando yo hago girar la espira a través de ese campo magnético, estoy como quien dice cambiando el flujo magnético, ¿ya? Entre los terminales de esta espira y eso hace que se genere un voltaje entre los terminales de la espira, ¿no? Que va a ser igual, entonces el voltaje, este aquí sería el voltaje inducido AB, ¿no? Que es igual al cambio del flujo con respecto al tiempo, flujo magnético con respecto al tiempo. Si la espira tuviera muchas vueltas, aquí solo se trata de una espira, de una bobina que tiene una sola espira, ¿no? Entonces, si una bobina tuviera muchas espiras, muchas vueltas, entonces aquí habría que multiplicar por n, ¿no? Y el voltaje inducido se hace más grande, n número de espiras, ¿ya? Bien, pero aquí, en este ejemplo, es una cuestión que tenemos una bobina con una sola espira, ¿ya? Y entonces n no existe, ¿no? Ya, solo lo único que vamos a tener es que el voltaje entre A y B, el voltaje entre este punto y este punto simplemente se debe al cambio del flujo con respecto al tiempo, ¿ya? Bien, entonces, lo que quiero que sobre todo recuerden es que cuando yo tengo un campo magnético que cambia, ¿no? Alrededor de un conductor, se genera un voltaje en ese conductor. Eso es lo que hay que recordar. Entonces, aquí este conductor yo lo estoy haciendo girar. Al hacerlo girar, corta las líneas de fuerza magnética y eso es lo que causa el cambio del campo magnético en el conductor. O sea, el conductor lo ve como que está cambiando el campo magnético alrededor de él. Ya cada vez que yo lo hago atravesar a este conductor, porque este está dando vueltas aquí, esta espira está girando, cada vez que pasa esta espira por estas líneas de fuerza magnética, el conductor de la espira siente como que el campo magnético alrededor de él está cambiando, está variando, ¿ok? Y eso hace que se genere un voltaje inducido entre los terminales A y B, ¿ya? Ese voltaje inducido entre los terminales A y B de la espira, yo los pudiera conectar pues a un circuito eléctrico, ¿no? Por ejemplo, aquí se ha conectado una resistencia y en esa resistencia yo lo que voy a tener es una corriente, ¿ya? Y no va a ser una corriente continua, perdón, sino que va a ser una corriente alterna, ¿ya? ¿Y por qué es una corriente alterna? Porque el voltaje AB, el voltaje entre los terminales A y B, AB de la espira, toma una forma de onda algo así como una sinusoide, ¿ya? Entonces van a haber en cierto momento voltajes positivos y en otro momento voltajes negativos, ¿ya? Y eso hace pues que la corriente en un momento pues tome un sentido porque tiene voltajes positivos y en otro momento tome el sentido opuesto porque tiene voltajes negativos, ¿ok? Porque proviene de un voltaje negativo. ¿Ok? Entonces la corriente, pues en la carga, en un momento, en el semiciclo positivo va a tomar un sentido y en el semiciclo negativo tomará otro sentido. Por eso se le conoce como corriente alterna, ¿no? Porque está alternando su sentido de circulación, ¿ya? Entonces, el voltaje inducido es este que ustedes ven acá. Este es el voltaje inducido entre los terminales A y B, ¿ya? De esa espira. Como pueden ver, hay un seno, ¿ya? Hay un seno aquí, una función seno, ¿ya? Y eso hace que el voltaje pues tome esta forma que está aquí, ¿ya? Eh, bien, aquí el argumento de la función seno es omega multiplicado por el tiempo. ¿Qué creen que sea este omega multiplicado por el tiempo? ¿Mm? ¿Qué creen que sea este omega multiplicado por el tiempo? Piensen un poquito, por favor.
Bien, entonces, omega t es la velocidad angular multiplicada por el tiempo, ¿no? Eso de ahí es el ángulo de rotación. Recuerden, cuando yo tenía un objeto, por ejemplo, un objeto que se desplaza con una velocidad lineal, o sea, se desplaza en línea recta, y yo lo desplazo una cierta distancia llamada x, ¿ya? ¿Cómo se calculaba esa distancia x? Lo que se conoce como el desplazamiento. ¿Cómo lo calculaba a esa distancia? Se multiplicaba la velocidad por el tiempo. ¿Se acuerdan? X es igual a velocidad por tiempo. Eso es cuando estamos hablando del movimiento lineal. En cambio, si yo tengo un movimiento circular, ¿ya? Y yo tengo un objeto, ¿no? Que se desplaza ese objeto a una velocidad angular omega, ¿ya? Ese objeto yo lo mido su cambio, o sea, su cambio de posición. ¿Cómo yo mido el cambio de posición? Por ejemplo, si estaba aquí inicialmente y luego pasó acá, terminó allá. Entonces yo lo mido con un ángulo, ¿no? Con respecto a la horizontal, un ángulo teta. Y ese ángulo teta yo lo calculo multiplicando omega por el tiempo, ¿ya? El tiempo que estuvo dando vueltas, ¿ok? Entonces, ese es el asunto, ¿no? Omega vendría a ser, multiplicado por el tiempo, vendría a ser el ángulo de rotación. Aquí hay un ángulo, fíjense, omega t, un ángulo que ha girado esta espira, ¿ya? Entonces, aquí es seno del ángulo de rotación de la espira, a eso se refiere. Y B sub cero es la amplitud de la señal, de la onda, ¿no? De voltaje. O sea, B sub cero es el pico que tiene la onda sinusoidal. Es este punto que está aquí, B sub cero. La amplitud, lo que se conoce como la amplitud de la función, ¿no? Senoidal. ¿Ya? Entonces, bien, eso es lo que nosotros tenemos, ¿no? Ya, ¿por qué forma esta, ¿por qué toma esta forma de onda? Déjenme borrar las anotaciones. ¿Por qué será que el voltaje inducido toma la forma de onda de una sinusoide? Ya, en este generador de corriente alterna. Y aparte de eso es positiva y negativa, ¿no? O sea, el voltaje inducido entre los terminales de este generador, ¿ya? O sea, el voltaje que yo tengo de aquí a acá, este voltaje, que aquí le llaman B, ese voltaje pues toma una forma sinusoidal, es decir, tiene un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque nosotros tenemos aquí que, por ejemplo, si nos ubicamos en este lado, ubiquémonos en la espira, en este lado que está con color medio naranja, ¿ya? Y veamos cómo ella va rotando. Imaginémonos como que va rotando. En cierto momento la espira pasa por el polo sur, ¿ok? Cuando pasa por el polo sur, ya las líneas de fuerza magnética entran por un lado, ya, y salen por el otro lado. Fíjense. Si ustedes hacen un zoom aquí, cuando esta espira, tienen que tener buena imaginación, cuando esta espira pasa por aquí, las líneas de fuerza magnética entran por la izquierda y salen por la derecha, ¿ya? Eso hace que el voltaje inducido en los terminales tome cierta orientación, ¿no? Por ejemplo, podría estar en ese momento, cuando está pasando la espira por el polo sur, podría estar el más aquí y el menos acá, ¿ok? ¿Ya? Luego, la espira sigue rotando. Tengan una imaginación, ¿no? La espira sigue rotando, da vueltas, da vueltas. Esta parte que está con color naranja viene y ahora llega al polo norte, ¿no? El lado derecho de esta espira, el lado derecho, ahora se encuentra, cuando llega acá, ahora está en el lado izquierdo, ¿no? O sea, antes por el lado derecho salían las líneas de fuerza magnética. Ahora, cuando está en el polo norte, este lado de la espira, cuando está acá, las líneas de fuerza magnética entran por el lado izquierdo y salen por el lado derecho. O sea, es al revés como sucedía en el polo sur. ¿Ok? Eso hace que el voltaje inducido, eso ocasiona que el voltaje inducido cambie su polaridad, que ahora esté menos aquí y más acá en el otro terminal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que define estas polaridades positivas y negativas, ¿no? De los voltajes?
define en dónde se encuentra la espira, ¿no? Por ejemplo, cuando el lado naranja de la espira estaba aquí en el polo sur, teníamos una polaridad positiva y negativa, mientras que si esto sigue rotando y el lado naranja de la espira llega al polo norte, entonces se cambia la polaridad, menos y más. Y eso es por cómo están entrando las líneas de fuerza magnética ya en el conductor. En el polo sur, las líneas de fuerza magnética entraban por el lado izquierdo de la espira y salían por el lado derecho de la espira. Mientras que cuando esto daba vueltas y llegaba acá al polo norte, las líneas de fuerza magnética en el lado, en esta parte naranja de la espira, ahora entran por el lado izquierdo y salen por el derecho, o sea, es al revés. Y eso hace que las polaridades de voltaje pues se reflejen de manera al revés, ¿no? Eso es lo que hace que cambie la polaridad de voltaje en estos generadores de corriente alterna, ¿ya? Eso ocasiona. Y si yo conecto este voltaje está cambiando, ¿no? De positivo a negativo, está cambiando las polaridades, lo que consigo es tener corrientes también que cambian, ¿no? Recuerden la convención pasiva. Por ejemplo, cuando yo tengo aquí el positivo y esto es un generador, entonces por ahí tiene que salir la corriente. ¿Ya? Es un generador, una fuente de energía. Cuando está entregando energía a la carga, entrega su corriente por el polo positivo, que es este que está aquí. Mientras que en el otro caso, cuando la polaridad cambió, entonces el positivo se va al otro lado, al otro terminal, y la corriente sale por el positivo, ¿ya? Cuando cambia su polaridad. Entonces el positivo se vino al otro lado, al otro terminal, y la corriente sale ahora por ese terminal. Y eso hace que la corriente pues tome esa característica alterna, ¿no? Si ven, va para un lado y luego va para el otro lado. Está alternando su sentido de circulación, ¿ya? Y eso es por la convención pasiva, ¿ok? Bien, continuemos entonces. Entonces, si analizamos lo que ocurre al dar una vuelta la espira, veremos lo siguiente, ¿no? En el semiciclo positivo vemos lo siguiente. Cuando la espira permanece paralela a las caras ya del imán, o sea, el imán es esto que el polo norte y el polo sur, y en la mitad ya de ese imán, entre comillas, o de esos polos magnéticos, pues está la espira dando vueltas. Entonces, cuando la espira permanece paralelas a las caras de ese imán, ¿no? O paralelas más bien a las líneas de fuerza magnética, ¿ya? Se dice que el flujo es máximo y la fuerza electromotriz y por tanto la tensión e intensidad son nulas, ¿no? Nosotros no tenemos en este, por ejemplo, justo aquí como está dibujado esto, con la espira totalmente paralelas a las líneas de fuerza magnética, estas líneas de fuerza magnética no están, como quien dice, eh, cortando como tal, ¿no? Al campo magnético. Ya para cortarlo al campo magnético tiene que tener cierto ángulo. Ellas con las espiras, ¿no? Tienen que formar cierto ángulo. Pero si las dos quedan paralelas, el ángulo es cero y ahí no hay inducción de voltaje en la espira. Entonces, en ese momento, yo me encuentro justo en los ceros. O sea, así como ven aquí esto, yo en este momento estoy aquí, o estoy acá, o estoy acá. Tengo inducción de voltaje de 0 voltios. ¿Ya? Tal vez aquí no se pueda ver bien. Mejor me voy a venir acá. Yo estoy aquí, en este punto, o puedo estar en este punto acá, o puedo estar en este punto acá. Son los puntos de cruce por cero del voltaje, ¿no? ¿Cuándo suceden esos puntos? Cuando las espiras, ¿ya? Están en paralelo, con una posición paralela, o sea, en la misma dirección del campo magnético, cuando no forman un ángulo. Aquí en este gráfico se ve una espira como virada, ¿no? Esa espira sí está generando un voltaje, porque forma un ángulo con las líneas de fuerza magnética. Pero si yo coloco las espiras así, como se muestra aquí, en paralelo, en la misma dirección de las líneas de fuerza magnética, entonces el voltaje inducido va a ser 0 voltios. Puede estar ya sea aquí, puede estar acá o puede estar acá. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar, ¿no? Este, bien, y bueno, aquí tal vez yo me estoy equivocando. Realmente las líneas, la espira debería estar perpendicular, ¿no? Eso no está bien lo que les estoy diciendo.
La espira aquí debería estar pues así, ¿no? Ahí, ya, o sea, colocada como de manera perpendicular. Así, la voy a dibujar aquí afuera para que me entiendan. Ahí, ¿ya? Ahí, ¿ok? Ahí sí se puede ver que los conductores, pues, en esta parte están en paralelo, ¿no? Tienen no están siendo atravesados, no están cortando las líneas de campo magnético, ¿ya? Más bien aquí en el gráfico, así como está dibujado esto, yo estoy en los picos de voltaje, porque las espiras están atravesando lo más cercano a los polos, y ahí es en donde más líneas de fuerza magnética tengo, ¿no? Cuidado, ahí me estaba equivocando. En este gráfico nosotros tenemos la máxima inducción de voltaje, en el que está aquí dibujado, porque las líneas de campo magnético en los polos hay mucha concentración de líneas de campo magnético en los polos, aquí en esta zona. Y eso pues, en esta zona de aquí, ¿no? Y eso pues hace que cuando las espiras pasen por ahí, nosotros más bien estemos en los picos de voltaje, o sea, vamos a tener el máximo voltaje inducido. Vamos a estar acá, en los picos. ¿Ya? Del voltaje inducido. El voltaje de cero se da cuando yo coloco a la espira así, ¿no? Paralela a las líneas de fuerza magnética, como se indica acá. O sea, las líneas de fuerza magnética, voy a tratar de dibujarlas acá, van a estar así, ¿no? Ahí, ¿ya? Entonces, estas líneas, los conductores, ¿ya? No logran como cortar, no logran atravesar las líneas de campo magnético, de fuerza magnética, sino que como que van en el mismo sentido de ellas. Justo en este momento, ya, justo en este momento, cuando ella está rotando y alcanza esta posición angular, se ve que las líneas de fuerza magnética no son cortadas, no se las corta, ya, sino que pasan así, ya, tangencialmente. Entonces eso hace que el voltaje inducido sea cero, ya, y nos ubicamos en estos puntos de aquí, ¿ok? Entonces dice, cuando la espira permanece paralela a las caras del imán, el flujo es máximo. Por eso decía aquí que el flujo es máximo, ¿ya? Es decir, que vamos a estar en esta situación y la fuerza electromotriz y por tanto la tensión e intensidad son nulas. O sea, vamos a tener una inducción de voltaje nulas, ¿ya? Al dar el primer cuarto de vuelta, el flujo es mínimo y la fuerza electromotriz, tensión e intensidad son máximas. En el segundo cuarto de vuelta vuelven a descender hasta cero los valores de fuerza electromotriz, tensión e intensidad, ¿ya? En el semiciclo negativo, en cambio, sucede lo siguiente. En el tercer cuarto de vuelta, la fuerza electromotriz y por tanto la tensión cambian de signo y la corriente cambia de sentido, ¿no? Entre paréntesis, las cargas que supongamos que se movían hacia la derecha, lo harían ahora hacia la izquierda. Ya, entonces, se vuelve a alcanzar un valor máximo de tensión e intensidad, el mismo que en el primer cuarto de vuelta, pero en sentido opuesto. Al completarse la vuelta con el último cuarto, disminuyen de nuevo hasta anularse los valores de fuerza electromotriz, tensión e intensidad para volver a comenzar un nuevo ciclo, ¿no? Bien, aquí en esta diapositiva se trata de explicar, ¿no? Cómo es el asunto de la inducción de tensión. Aquí a la inducción de voltaje, lo que, lo que les explicaba hace un momento, que es debido a la ley de Faraday, le están llamando fuerza electromotriz, ¿no? Fuerza electromotriz, ¿ya? Eh, Bien, y se debe a que este nombrecito, ¿no? Fuerza electromotriz se debe a que aparece un voltaje inducido, ¿no? Y ustedes saben que el voltaje es energía eléctrica que puede hacer que los electrones se desplacen, no se movilicen, que haya motricidad, como quien dice, de electrones, ¿no? Fuerza electromotriz, ¿ya? Bien, la, en corriente alterna a esto se lo hace rotar, ¿no? A una velocidad angular constante. Ya, si esto está rotando, entonces lo que hace es generar un voltaje sinusoidal, como se muestra aquí, ¿ya? Y esto sigue y sigue y sigue rotando, entonces realmente el voltaje sinusoidal se da
muchas veces. Esto sigue y sigue formándose el voltaje sinusoidal. Voy a dibujar aquí abajo. Se genera una vez un voltaje sinusoidal, ya, esto se le conoce como el periodo, ¿ok? De ahí se vuelve a generar el mismo voltaje y se vuelve a generar el mismo voltaje y así sucesivamente, ¿ok? Entonces yo tengo varios periodos, ¿no? Periodos son tiempos de duración, ¿no? Es el tiempo de duración que le toma a la onda no informarse, al menos una vez, completamente. Entonces, fíjense, hay semiciclo positivo y luego semiciclo negativo. Se repite la onda, semiciclo positivo y semiciclo negativo, y así sucesivamente, semiciclo positivo y semiciclo negativo. Entonces, yo tengo aquí otro periodo y aquí tengo otro periodo y esto es indefinido, ¿no? Sigue y sigue formándose esa onda sinusoidal de voltaje porque se supone que esto está dando vueltas y vueltas y no deja de dar vueltas, ¿no? Entonces se forma varias veces el periodo de la onda. Ya, sí, a la señal que ustedes ven aquí de voltaje, ¿no? Esta señal de voltaje, pues, nosotros la podemos sacar una frecuencia. ¿Ya? ¿Cómo se sacaría la frecuencia? Evaluando cuántas veces se da este periodo en un segundo. ¿Ok? Por ejemplo, si se da 60 veces, si se da 60 veces en un segundo esta repetición de la onda, entonces decimos que se trata de una frecuencia, de una onda de frecuencia igual a 60 hercios. ¿Ya? Hercios es 1 sobre S, 1 sobre segundos, ¿no? Entonces serían 60 veces en un segundo, 60 hercios, ¿ya? Existe una ecuación que relaciona la frecuencia con el periodo. Entonces, esa ecuación es la siguiente. Periodo es igual a 1 sobre frecuencia, ¿ya? Aquí yo pudiera despejar la frecuencia y decir que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, ¿no? Que es otra ecuación también importante. Recordar, ¿ya? Entonces, eso es, ¿no? La frecuencia es cuántas veces se repite la onda en un solo segundo. Eso es la frecuencia. Si la frecuencia es de 60 hercios, entonces quiere decir que la onda de voltaje se está repitiendo 60 veces en un segundo. Frecuencia de 60 hercios nosotros tenemos en los tomacorrientes de aquí de Ecuador, ¿no? De nuestras casas, ¿ya? Ahí hay una frecuencia, ahí hay una señal de voltaje de corriente alterna de 60 hercios. O sea, es una onda que se está repitiendo 60 veces en un segundo, ¿ya? Muy bien, entonces eso es lo que nos dice aquí, ¿no? La corriente con respecto a la frecuencia, en esta diapositiva dice lo siguiente. La corriente alterna se caracteriza porque su sentido cambia alternativamente con el tiempo. Ello es debido a que el generador que la produce invierte periódicamente sus dos polos eléctricos, convirtiendo el positivo en negativo y viceversa, ¿ya? Este hecho se repite periódicamente a razón de 50 veces cada segundo. Esto es para el caso europeo, ¿no? En Europa, la frecuencia de la corriente es de 50 hercios. Ya por eso bueno, esta diapositiva menciona eso. Aquí en Ecuador, pues es 60 hercios, ¿no? Entonces sería 60 hercios o 60 ciclos por cada segundo, ¿no? Entonces, al periodo, a esto de aquí, esta onda, pues que ya se empieza a repetir nuevamente y varias veces, se sigue repitiendo, a cada una de estas veces o de ocasiones en las que la onda ya culmina y luego se empieza a repetir otra vez, a cada una de esas ocasiones se le conoce como ciclos también, ¿no? Entonces, el periodo es un ciclo a la larga. Dos periodos serían dos ciclos. Tres periodos, tres ciclos, ¿no? Si yo tengo 60 periodos en un segundo, entonces tengo 60 ciclos en un segundo y eso es 60 hercios, ¿ya? Bien, la frecuencia entonces es el número de ciclos, vueltas o revoluciones que realiza la espira en un solo segundo, ¿no? La espira que vimos con anterioridad, ¿ya? O sea, para este generador que ustedes ven aquí, para este generador con una sola espira, si yo lo hago girar 60 veces en un segundo, 60 vueltas en un segundo que dé este espira, entonces me va a causar una onda así como esta que se repite 60 veces, ¿no? Eso quiere decir que voy a tener 60 hercios de frecuencia en esa onda, en esa forma de onda. La unidad de la frecuencia son los hercios o ciclos por segundo. Sin embargo, es muy común dar
la frecuencia en revoluciones por minuto también, RPMs, para realizar el cambio de unidades correspondiente. Basta con multiplicar por 2pi, ya el número de radianes de una vuelta completa y dividir para 60, que es el número de segundos que hay en un minuto, ¿no? Ustedes pudieran entonces convertir la frecuencia en revoluciones por minuto, ¿no? Y aquí están indicándoles cómo hacerlo. El periodo y la frecuencia vienen relacionadas por esta ecuación que ustedes ven aquí, ¿no? La frecuencia, la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, mientras que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, ¿no? Están relacionadas de esa manera. Estas dos ecuaciones es importante que ustedes las recuerden muy bien, ¿no? Porque se suelen usar bastante, ¿ya? Frecuencia es igual a 1 sobre el periodo y periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. La velocidad angular, esa velocidad a la que estaba rotando la espira en el generador, se puede calcular con estas ecuaciones que ustedes ven aquí, ¿ya? En función del periodo, podría ser omega es igual a 2pi sobre el periodo, o en función de la frecuencia, sería omega es igual a 2pi por la frecuencia, ¿no? Por la frecuencia. Esta última ecuación es más común usar, ¿ya? Y también es muy importante, tienen que aprendérsela, ¿no? Omega es igual a 2pi por la frecuencia. Bien, el voltaje generado, el voltaje de corriente alterna, generado por el generador de corriente alterna, como vimos, toma la forma de onda de una sinusoide, como se puede ver aquí, ¿no? Entonces hay unos puntos importantes ya de esta forma de aquí, de esta forma de onda, ¿no? Ya. Eh, el pico de la onda, que es este puntito que ustedes ven acá, ya, también se le conoce como amplitud, ¿no? Es el voltaje pico, BPK, ¿ya? BPK es el voltaje pico de la onda, que se le conoce también como amplitud, ¿ya? Hay un voltaje adicional que es el voltaje pico-pico, que es un voltaje que va desde este punto, o sea, el pico del semiciclo positivo y el pico del semiciclo negativo, ¿no? Entonces, ahí entre ese punto y ese punto yo tengo un voltaje, ¿no? Puedo calcular ese voltaje, ¿no? Que es un voltaje desde aquí hasta acá, voltaje pico-pico. El voltaje RMS ya es un voltaje que si ustedes lo calculan toma un valor constante, ¿no? Para este tipo de onda sinusoidal. Ese valor constante en el tiempo nos permite hacer cálculos luego de corrientes, etcétera, ¿no? Ya, porque en los circuitos de corriente alterna, como ustedes pueden ver, el voltaje es variable con el tiempo, cambia. No es como los circuitos de corriente continua, que yo tenía un voltaje estable. Entonces yo podía calcular corrientes y sabía que esas corrientes se iban a quedar ahí, ¿ya? Estáticas, inmóviles. Mientras que en los circuitos de corriente alterna no sucede eso, porque el voltaje es cambiante, cambia con el tiempo. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, conecto una resistencia a un circuito de corriente alterna, entonces yo lo que voy a tener es unas corrientes que están yendo y viniendo, ¿no? Eso es lo que voy a tener. ¿Y cuánto, y cómo entonces hago cálculos, ¿no? De potencia, por ejemplo. Si quisiera calcular la potencia en esa resistencia, ¿cómo la calculo? ¿Mm? Si tengo una corriente que está cambiando, está fluctuando con el tiempo. No es como en corriente continua en el que cuando yo tenía una fuente y la conectaba a una resistencia, yo estaba seguro que la corriente pues era un valor estático, ¿no? Y yo era un valor constante, ¿no? Y yo podía luego calcular una potencia con seguridad porque tenía tanto un voltaje constante como una corriente constante y eso me iba a dar un valor de potencia que se iba a quedar así en el tiempo, ya para siempre, ¿ok? Pero acá con unas corrientes que están cambiando de valor y están cambiando de sentido, ¿cómo yo puedo calcular una potencia ahora? ¿Ya? Entonces, ahí es que viene la necesidad de utilizar ya esta clase de variables, ¿no? Los valores RMS, ya que son, como ustedes pueden ver, valores constantes, ¿no? Cuando se calculan, por ejemplo, aquí se saca el valor RMS, se ha sacado el valor RMS de esta onda sinusoidal y como ustedes pueden ver, toma pues como
un valor constante, ¿no? Que aquí lo han puesto con línea entrecortada, yo lo voy a resaltar aquí con color morado, que dicen que da 0.707 A, ¿no? Donde A es el valor de la amplitud. O sea, el 70.7% de la amplitud, ¿ya? Ese es el valor RMS de esta onda sinusoidal. Entonces, ocupando este valor RMS de aquí, yo puedo hacer cálculos ya de potencias, ¿no? Y que no van a ser fluctuantes, sino que me dan valores estables, ¿no? Entonces, este valor de RMS, pues me generaría ya un calentamiento, se podría decir, ¿no? Sobre o la corriente calculada con este valor RMS, me incrementaría la temperatura, ¿ya? En esta resistencia, tal como lo haría una corriente DC equivalente, ¿no? Para una resistencia, ¿no? Alimentada con una fuente de corriente continua, ¿ya? Bien, entonces eso sería básicamente. Los valores RMS se utilizan mucho en cálculos de corriente alterna. Es necesario saber calcularlos. Me esperan un minutito. Bien, entonces eso es, ¿no? El valor RMS para esta onda sinusoidal también se lo conoce como el valor eficaz, ¿no? RMS significa root mean square, ¿ya? Raíz cuadrática media, eso significa, ¿ok? Y hay unas ecuaciones para calcularlo. Hay una ecuación, ¿no? En particular que sirve para calcularlo. Entonces, bueno, aquí ya está calculado el valor RMS, también que se le llama valor eficaz. En este caso, esto es una onda de voltaje, por eso le dicen voltaje eficaz. ¿Ya? Es igual a la amplitud A dividido para raíz de 2. Ese sería el valor RMS de esta onda sinusoidal de voltaje. ¿Ok? Bien, eso es lo que se puede decir con respecto a esta onda. Ok, aquí en esta diapositiva, ustedes pueden acceder a este video que está aquí, ¿ya? Pueden acceder a este video y de YouTube y van a encontrarse con una demostración del cálculo del voltaje eficaz, ¿ya? O del valor RMS de una onda de voltaje sinusoidal, ¿ok? Hacen el cálculo y al final, pues ellos determinan que el voltaje eficaz es igual al voltaje máximo, el pico de la onda dividido para raíz de 2, tal como nosotros identificamos acá, ¿no? Pico sobre raíz de 2. Entonces, eso lo hacen aplicando esta ecuación y esta ecuación es la del que permite calcular el valor RMS, ¿no? De una onda sinusoidal. La onda sinusoidal es esta que está aquí. Esta que está aquí es la onda sinusoidal a la cual se le tiene que elevar al cuadrado, ¿no? La onda sinusoidal de voltaje es esta y a esa la están colocando aquí en la ecuación, ¿no? Entonces, la integran a esa onda en un periodo, ¿ya? Y aparte la elevan al cuadrado, ¿ok? Multiplican eso por uno sobre el periodo y sacan la raíz cuadrada de todito eso de ahí. Y así es como se calcula el valor eficaz, ¿no? Entonces, al resolver esta ecuación, encuentran que el valor eficaz es igual al voltaje máximo dividido para raíz de 2, ¿ya? Así es como se calcularía entonces el valor eficaz de una onda sinusoidal. Hay que colocar la función en la ecuación, se le eleva al cuadrado, se le integra en un periodo y se multiplica por uno sobre t. Y a todo eso se le saca la raíz cuadrada. ¿Ok? Y eso pues me da el valor eficaz de esa onda sinusoidal. En este caso estamos hablando de una onda sinusoidal de voltaje. Podría ser una onda sinusoidal de corriente también, ¿no? En donde yo tendría que reemplazar en cambio aquí la corriente y elevarla al cuadrado, ¿no? Bien, ya. Otros parámetros importantes de la onda sinusoidal son el valor instantáneo, ¿ya? Ese sobre todo, ¿no? Que nos hace falta hablar. Ya, el valor máximo y eficaz, de esos ya hablamos, ¿no? De esos ya hablamos. Entonces, cuando nosotros tenemos una onda sinusoidal, como se muestra esta de aquí, ya vimos que ella tiene un valor pico, vimos que tiene el valor pico pico, pero ella también tiene valores instantáneos, ¿ok? Valores que están sucediendo. Por ejemplo, aquí
aquí, aquí, todos estos son puntitos, son valores que ocurrieron en algún momento, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé, este primerito me ocurrió al 1 milisegundo. El segundo, que es este que está acá, ocurrió, ese de ahí ocurrió, qué sé yo, a los 3 milisegundos. ¿Ya? Son valores que han sucedido en el tiempo. Un valor de voltaje sucedió al 1 milisegundo. El otro valor sucedió a los 3 milisegundos. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces a estos se les conoce como valores instantáneos, ¿ya? Valores que ocurrieron en un momento específico del tiempo, ¿no? De voltaje, ¿ya? El valor pico es un valor y constante, que siempre va a haber ese valor, ¿ya? Mientras que estos valores instantáneos dependen de dónde yo estoy evaluando. Si evalúo por acá, por ejemplo, el valor instantáneo en este puntito de aquí, en el centro, ¿cuánto sería el valor instantáneo en ese momento que está cruzando por cero? 0 voltios, ¿no? Si es una onda de 60 hercios, entonces 0 voltios nosotros vamos a tener cuando tenemos 8,33 milisegundos. ¿Ya? Ustedes me dirán, ¿de dónde sacó ese 8,33 milisegundos? Ya, yo lo saco de lo siguiente, ¿no? Bueno, vamos mejor viendo el último punto, el de acá. Este de acá es 16,67 milisegundos, ¿no? Para que la explicación no se haga más tan extensa. En ese momento, ¿yo cuánto tengo? Tengo 0 voltios. Si esta es una onda que tiene una frecuencia de 60 hercios, entonces el periodo va a ser igual a 1/60 de lo que hemos visto. Y esto es igual a 16,67 milisegundos. Entonces, justo cuando se da el periodo, a los 16,67 milisegundos, justo cuando se da el periodo, yo estoy aquí ubicado. Y en ese momento yo me puedo dar cuenta que la curva está pasando por cero. Por eso, a los 16,67 milisegundos, yo tengo 0 voltios. Ese es un valor instantáneo. A los 16,67 milisegundos tengo 0 voltios, valor instantáneo de 0 voltios. ¿Ya? A la mitad de ese tiempo, de 16,67 milisegundos, es decir, 8,33 milisegundos, yo tengo también el cruce por cero, por eso es 0 voltios. Ese es otro valor instantáneo. Y así pudiera ir viendo, ¿no? Cuánto me van dando los voltajes, ¿no? En valores específicos del tiempo. Eso se conocen como valores instantáneos, ¿ya? Bien, en esta diapositiva también se mencionan los valores máximos que ya vimos, son los valores pico, ¿no? Son los picos de las ondas. Los valores máximos pueden ser positivos o negativos, ¿ya? Y ¿qué más nos dicen? Nada más, ¿no? Aquí pues veo que está esta ecuación que está aquí abajo, que dice BE. BE se refiere a voltaje eficaz, ¿no? Que es igual al valor máximo, que aquí le están llamando B sub 0 dividido para raíz de 2. Raíz de 2 es 1,41, ¿ok? En todos estos casos, en esta diapositiva me están mostrando voltajes, ¿no? Ecuaciones de voltaje, como ustedes pueden ver, ¿ya? Pero aquí también asoman, veo las mismas ecuaciones, pero para corrientes, ¿no? Mira, aquí está la corriente, ya que lo que me están tratando de decir es que si yo tengo una corriente sinusoidal, ¿ya? Entonces, esa corriente sinusoidal también va a tener un valor pico, ¿ya? También va a tener un valor pico, 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 pico. También va a tener ella valores instantáneos, valores que suceden en un momento específico, valores instantáneos, ¿ya? ¿Por qué? Porque son ondas, ¿no? Son ondas sinusoidales. Tanto la de voltaje como la de corriente que ahorita se están estudiando son ondas sinusoidales, entonces tienen características similares. Tienen el valor pico, tienen el valor pico pico, tienen el valor instantáneo, ¿no? Eso es lo que se está tratando de indicar en esta diapositiva. Por eso en ella pues se ha colocado las ecuaciones para voltaje y para corriente, ¿ya? Bien, en corriente alterna la ley de Ohm también aplica, ¿ok?
En corriente continua solo había un valor de voltaje y corrientes, ¿no? En corriente alterna, nosotros en cambio, al aplicar la ley de Ohm, tenemos que tomar en consideración la impedancia, ¿no? O sea, para corriente continua solo tomábamos en cuenta la resistencia eléctrica, ¿no? Para calcular ya sea corrientes o voltajes. Mientras que en corriente alterna, ya la oposición al paso de la corriente no solo depende de la resistencia, del elemento resistor, ¿no? Sino que también depende de otros elementos como los condensadores y los inductores, porque estos elementos, el condensador y el inductor, presentan algo que se llama impedancia. A ver, vamos viendo eso con mayor detalle. La resistencia eléctrica, por naturaleza, se opone al paso de la corriente eléctrica, ¿ok? Por naturaleza. El condensador y el inductor son elementos que nosotros hemos visto, son capaces de almacenar energía. ¿Ya? Eso es lo que hacen el condensador y el inductor. Almacenan energía y luego a ese elemento se le puede retirar la energía, se le puede de alguna manera quitar esa energía, ¿no? Hacerla que fluya hacia otro lado. Bien, sin embargo, cuando yo llego y alimento con corriente alterna a estos dos elementos, ¿ya? Ellos dos se oponen al paso de la corriente alterna. Eso hacen, ¿ya? Se oponen al paso de la corriente alterna. Entonces, en corriente alterna, nosotros encontramos una oposición y esa oposición se le conoce como la impedancia, ¿ok? Que es la que ustedes pueden ver aquí en estas ecuaciones, la Z, ¿ya? En corriente alterna hay una oposición al paso de la corriente de parte de estos elementos pasivos, el condensador y el inductor. Y esa oposición al paso de la corriente depende sobre todo de la frecuencia, ¿no? En el caso del condensador, si ustedes aumentan la frecuencia de la corriente alterna, el condensador reduce su impedancia, deja que pase la corriente, ¿ya? En el inductor es al revés. Si ustedes aumentan la frecuencia de la corriente alterna, el inductor en cambio se opone más aún al paso de esa corriente alterna, ¿ya? Es al revés. Y en la resistencia eléctrica, que es el otro elemento pasivo, es la resistencia eléctrica siempre se opone al paso de la corriente, independientemente si es corriente continua o corriente alterna. Y en este caso no tenemos como tal impedancia, sino que es resistencia mismo lo que tenemos. O sea, si ustedes alimentan con corriente alterna, la impedancia del resistor es la resistencia mismo. Z es igual a R, como quien dice. ¿Ya? Bien. Si yo quisiera calcular los voltajes en corriente alterna, en un circuito alimentado con corriente alterna, yo puedo aplicar la impedancia, tal como se lo hacía con la ley de Ohm, corriente por impedancia sería en este caso, ¿no? Y ahí calculo el voltaje, ¿ya? Esto es la ley de Ohm. Eh, Pueden calcular también voltajes máximos, ¿ya? Multiplicando la corriente máxima, la corriente pico por la impedancia, ¿ok? Bien, entonces la impedancia es una variable, ¿no? Y muy importante que permite hacer cálculos en los circuitos de corriente alterna, ¿no? Cálculos de corrientes, de voltajes, etcétera, ¿no? En circuitos de corriente alterna, ¿ya? La impedancia, por ejemplo, en un circuito que tiene resistores, tiene inductores y tiene condensadores, se podría, pues, o más bien involucra todos esos elementos, ¿no? Eso es lo que está tratando de indicar esta ecuación. ¿Ya? Aquí se está calculando la impedancia de un circuito que tiene resistencia, inductancia y capacitancia, ¿ya? Observen cómo la inductancia y la capacitancia vienen multiplicadas por un omega, ¿no? ¿Ok? Entonces, y omega era igual a 2pi por F. O sea, en otras palabras, omega depende de F, y este es el dato más importante. O sea, en otras palabras, esto de aquí, que es la impedancia inductiva, y esto de acá, que es la impedancia capacitiva, dependen de qué? Dependen de la frecuencia, ¿no? Entonces, la impedancia a la larga va a depender de la frecuencia, ¿ok? Las impedancias inductivas y capacitivas son antagónicas, ¿ya?
Entre ellas se tratan de eliminar. Eso es lo que ese suele ser el comportamiento de los circuitos eléctricos, ¿no? Eh, entonces, aquí ustedes pueden ver, ¿no? Cómo la impedancia inductiva está restándose con la impedancia capacitiva, ¿ya? Bien, entonces la impedancia de alguna forma se trata de la combinación de las resistencias, ¿no? Y de las reactancias, ¿no? Estos de aquí que no tienen fasor, que ahorita no hemos hablado de fasores todavía, pero cuando no son fasores aún, realmente se llaman reactancias, ¿no? Aquí yo le voy a, me equivoqué, ¿no? No es impedancia, sino que son reactancias. Las reactancias se representan con la letra X, ¿no? Ya, y las reactancias están relacionadas con las impedancias cuando yo les coloco la unidad imaginaria a las reactancias, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, aquí está la impedancia inductiva, la unidad imaginaria, el J, es igual a raíz de -1, ¿no? Cuando yo ya le coloco esa J de ahí, convierto a esto en un número complejo y estoy tratando ya a esta variable como un fasor, ¿ok? Ya vamos a hablar de los fasores más adelante, ¿no? Y la impedancia capacitiva, en cambio, va a ser igual a 1/J omega C, ¿ya? Donde este omega C, recuerden que es este 1/omega C, perdón, esto que está aquí, esto de aquí es la reactancia capacitiva, ¿no? El XC, que yo coloqué acá. Este es el XC, ¿no? Que está aquí. Ya, entonces, bueno, en esta ecuación realmente lo que tenemos son reactancias, ¿no? Son antagónicas, entre ellas se tratan de eliminar. Tanto la inductiva como la capacitiva tratan de eliminarse, ¿ya? Bien, entonces aquí dice que es R, R es la resistencia óhmica, RL se podría decir que es la reactancia debido a los componentes inductivos en el circuito que está siendo alimentado con corriente alterna, y XC, que es esta que está acá, es la reactancia debido a los componentes capacitivos del circuito que está siendo alimentado con corriente alterna, ¿no? Aquí esto hace confundir. No es RL, es XL realmente, y acá no es RC, sino XC. Acá es XC, XC, ¿no? A eso se refiere, XL y XC. Bien, ok, por esta clase creo que es suficiente lo que hemos revisado, ¿no? Muchas gracias.